Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Voy a silenciarles para poder compartir sin interrupción la prédica, ya que cada vez que compartimos estamos grabando para que otras personas también puedan recibir, oír. Es notorio, semana a semana, Dios está permitiendo que 2, 3 personas, cada 15 días, 3 personas puedan suscribir al canal, lo cual indica que hay nuevas personas que comienzan a seguir el canal de predicación. Así que, bueno, vemos también en ello un ministerio, ¿no? Así que es importante. Amadas, entonces en esta tarde me gustaría abrir con ustedes nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, verso 12. Como les decía, hoy estaba reflexionando sobre esa situación, ¿no? Meditando en aquellas personas. Es muy común ver hoy en los perfiles de Facebook cuando parte un ser querido, que me estás mirando del cielo, me estás guardando del cielo, ¿no? Y lo hablan con tal certeza, pero eso es como muchas veces una esperanza, ¿no? Y a veces es una esperanza que no es la esperanza en Cristo, porque la Biblia dice que la esperanza en Cristo no avergüenza. Eso es como una esperanza que las personas tienen, ¿no? Ya sea ser guardada por un ser querido que partió, o que esté viéndole del cielo, como que está en ese lugar. Pero ¿cómo tener la seguridad de que una persona va al cielo? Simplemente por tener el buen deseo, una persona va al cielo, porque yo tengo el buen deseo de que esa persona va al cielo, o porque le amé tanto, o me amó tanto a mí, eso me da la confianza y la seguridad de que por eso se ganó un lugar en el cielo. Si fuera de esa manera, entonces sería por obras, ¿no? Porque si es porque yo le amé mucho, o ella me amó mucho, ¿no? O él me amó mucho, tiene un lugar en el cielo, entonces sería por obra. Sin embargo, la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se pueda jactar. Por eso entiendo que también va a ser un lugar de mucha conflicto, tanto para los que lleguen como para los que, bueno, para los que no lleguen va a ser un conflicto eterno, terrible. Imagínense partir de este mundo pensando que tienen un lugar en las moradas eternas, y resulta que el Señor le dice: apártate de mí, hacedor de maldad, pues no te conozco. O que sencillamente ni siquiera se pueda presentar delante de Dios, ¿no? Porque tenga que volverse avergonzado. Dice que en aquel día muchos se volverán avergonzados, ¿no?
¿Qué significa? Queriendo salir delante de Dios, no van a salir delante de Dios, ¿pero por qué? Porque por su conciencia, por el testimonio que tienen en sus conciencias, saben que no merecen la vida eterna, saben que no merecen ese lugar en las moradas eternas. Entonces, qué terrible va a ser esa situación. También, imagínense cuán terrible, ¿no? Llegar a ese lugar de moradas eternas y pensar encontrarse con alguien que nos presidió y buscarle y no hallarle. Eso sería muy doloroso, ¿no es cierto? Por eso, entre tanto se dice hoy, es el día aceptable para la salvación. Si las personas no responden al Evangelio hoy, las personas quedan bajo la condenación. ¿Por qué? Porque la única manera en que Dios ha dado para que las personas sean salvas, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. No que salgan a predicar como hacen los testigos de Jehová, que usted les ve en su constante de salir a predicar, pero ¿por qué? Porque por esa obra ellos creen que van a poder tener un lugar dentro de los 144.000. Y ni siquiera comprenden que no es un número exacto el de los que son salvos, sino que es un número universal. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea que habla de la universalidad, del tiempo, las edades. No está hablando de un número en particular como ellos hacen mención. Entonces, qué terrible, ¿no es cierto?, será para esas personas poder encontrarse con esa realidad. Por eso, entre tanto, se dice hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable para el Señor, para que nosotros nos arrepintamos verdaderamente. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento? Dejar a un lado mi idea, mi filosofía de vida o mi concepto sobre la salvación y recibir el testimonio de Dios y recibir la palabra de Dios. Por eso, si tenemos nuestras Biblias, quisiera referirme al texto que está en Romanos capítulo 10, verso 12. En cuanto al mensaje de la salvación, lo encontramos en toda la Biblia. Toda la Biblia encierra el mensaje de la salvación. Por eso Jesucristo le dijo a sus contemporáneos: a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todo el mensaje de Cristo está en la Biblia, y Cristo es el Salvador de la humanidad. Así entonces, si tiene su Biblia en Romanos capítulo 10, verso 12, me gustaría el que juntos pudiéramos estar dando lectura. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta tarde, en este medio, Señor, que hoy tenemos. Nos permite conectarnos desde los diferentes hogares, familias y aún a través de las redes sociales con tantas personas para compartir la palabra del Evangelio. Señor, qué maravillosa oportunidad para que aquel hombre o aquella mujer que estaba queriendo llegar a tener un entendimiento, una comprensión clara de cómo poder ser salvo, de cómo poder recibir esta gracia tan importante que es la salvación del alma,
que al conectar, Señor, pueda abrirse sus entendimientos y por medio de la exposición de tu palabra recibir la iluminación mediante el Espíritu Santo para que pueda recibir la fe en Jesucristo para la salvación de su alma. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te doy gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice, ¿no es cierto? Por eso hay muchas organizaciones cristianas que solamente se enfocan en que la persona repita, que la persona diga con él, ¿no? Repite conmigo, di conmigo, creo en el Señor Jesucristo, le recibo para la salvación. Entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de personas y le preguntas, ¿has recibido a Jesucristo? Sí, un día yo fui a una reunión en una organización y me dijeron, di conmigo esta oración, repite conmigo. Y ese día me dijeron que yo había recibido a Jesucristo. ¿Pudiera ser tan fácil que de esa manera una persona fuera salva? Ahora, la Escritura nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que cuando se habla de invocar al Señor Jesucristo, primeramente, ¿qué es lo que necesita esa persona? Recibir toda la información de por qué vino Cristo, en qué condición vino Cristo y cuál fue su misión en este mundo, ¿no? Por lo menos esas tres cosas son muy importantes. Lo primero, ¿por qué vino al mundo? Que debiéramos nosotros preguntarnos y tener la respuesta concreta de lo cual la Biblia dice. Si usted quiere saber por qué vino, no hay nada más fácil que buscar la anunciación de los ángeles. Cuando usted va a la anunciación de los ángeles, cuando tiene ese encuentro con la Virgen María, ¿qué es lo que le dice? Le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros podemos ver que Jesucristo vino al mundo porque el mundo, y cuando nos referimos al mundo, nos referimos a la humanidad toda, desde Adán hasta nuestros días y los que han de venir después de nosotros, amén, ya sea aquel niño que está por nacer hoy mismo, todos nacemos bajo la condenación del pecado. Entonces Cristo vino por nuestra condición, porque ¿cuál es nuestra condición? Que nacemos bajo la condenación del pecado. ¿Cuál es la condenación del pecado? La paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física, de la cual todos hemos de padecer, sino la segunda muerte, que es la más trágica, que es de la cual estábamos reflexionando al comienzo de esta reunión, que es la muerte eterna, la separación eterna. Cuando el alma de aquel individuo que nace en este mundo bajo la condenación del pecado se va a la condenación eterna. Eso es terrible, tremendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo nacer como de hecho he nacido, bajo la condenación del pecado, pero un día recibí la gracia que me fue anunciado, la palabra del Evangelio. Y habiendo creído a esa palabra, a la palabra del Evangelio, mi alma fue rescatada. Mi alma fue salvada. ¿Por quién? Por Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver de la información que todo hombre y toda mujer tendría que saber a la hora de responder o a la hora de quitarse ese interrogante es: Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. El apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque él se veía a sí mismo como un gran pecador y no ser digno ni merecedor de esta gracia, porque había sido perseguidor de los cristianos.
Lo segundo, ¿en qué condición vino? Vino en la semejanza de un hombre. ¿Por qué vino en la semejanza de un hombre? Porque el que se perdió en el huerto del Edén fue un hombre. El que se perdió en el huerto del Edén fue un hombre, creado a la imagen y a la semejanza de Dios, quien, por haber pecado, murió. Entonces, tenía que venir en la condición de un hombre, ¿para qué? Para poder servir a la humanidad. La Biblia nos explica claramente en la carta a los Filipenses que siendo Dios, no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de esa deidad, asimismo, no se aferró de esa deidad y se hizo servidor de los hombres, obedeciendo a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya respondimos dos preguntas muy importantes. Jesús vino para salvar a los pecadores, del cual yo soy uno. Jesús vino en la condición de un hombre. ¿Por qué? Porque el que se perdió en el huerto del Edén fue un hombre. Y dice la misma escritura que se hizo obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué obedeció a Dios? En que la ley divina, la ley moral de Dios, demanda que para que los pecados del hombre sean remitidos, para que sea el hombre declarado absuelto, tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. El que haya derramamiento de sangre, ¿qué significa? Que hubo una muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tuvo que venir en la condición de un hombre para sustituir a la humanidad toda y sufrir en sí mismo el castigo que nosotros debíamos de recibir, del cual éramos merecedores por nuestros pecados, para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la gracia de una vida eterna, una vida que ya es incontaminable, que ya no tiene relación con el pecado, una vida que es indestructible, porque si es eterna no puede tener aleación de nada que la degrade, la deteriore, la corroe, la corrompa. Por eso que es eterna. Es una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible, que es la vida eterna que Cristo Jesús nos entrega a todos aquellos que hemos creído en su nombre. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y el verso 16, ¿qué es lo que nos dice? Mas no todos obedecieron a las buenas nuevas, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué las personas hoy van a la condenación eterna? Por no obedecer al evangelio. ¿Qué es lo que demanda el evangelio? ¿De una obra? No. El evangelio no demanda de obras. El evangelio demanda que creamos. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y luego dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso es que no solamente por el hecho de invocar, primeramente tengo que pasar por el proceso de recibir el conocimiento de Dios, ese conocimiento revelado de Dios por medio del evangelio, creerlo para que se cumpla la justicia de Dios en mi corazón, y luego entonces invocar el nombre del Señor, luego entonces confesar, y en el momento en que esas dos acciones se cumplen en mi vida,
que creo con el corazón y confieso con la boca, entonces en ese momento es que soy rescatado. En ese momento es que mi alma es salvada. Por eso es que Dios ha dado el que se predique el Evangelio. ¿Qué es la comisión que dio Jesucristo a sus discípulos? Ir por todo el mundo y predicar este Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No porque el bautismo sea la condición para la salvación, sino porque el bautismo es la respuesta del creyente ante el mensaje por el cual fue persuadido. El bautismo es la respuesta que nosotros damos al mensaje por el cual fuimos persuadidos. Creímos al Evangelio, entonces nos bautizamos, haciendo confesión pública de nuestra fe. Pero ¿qué es lo que en sí nos salva? Que hemos creído al Evangelio, porque Dios ha dado que el hombre sea salvo por medio de la fe, para que sea dado por gracia, para que ninguno de nosotros nos podamos jactar en presencia de Él. Dios lo ha dado por medio de la fe, para que sea por gracia, para que ninguno de nosotros nos podamos jactar delante de Él. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante entonces es que al Evangelio no lo contaminemos con ideas humanas, que no lo contaminemos con pensamientos y argumentos de hombre, que no lo contaminemos con tradiciones de instituciones, organizaciones, denominaciones, porque todo eso diluye el mensaje del Evangelio. Y en vez de ser un mensaje que lleva poder para salvar, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar, pero si yo lo diluyo con mi argumento, con mi pensamiento, con mi filosofía, con mi misticismo, entonces no que la palabra no tiene poder, sino que yo estoy diluyéndola, la estoy mezclando. Entonces no cumple el efecto que ésta debiera de tener. No tiene la repercusión que ella debe de tener. No porque no tenga poder, sino por mi acción, por mi obra. Por eso es que es una responsabilidad muy grande y es una tarea muy importante la de comunicar la palabra del Evangelio tal cual la hemos recibido de Dios. Así como nos fue anunciado, así como hemos creído, así también anunciemos a los demás. No necesitamos comunicar las tradiciones, no necesitamos comunicar los argumentos, no necesitamos comunicar los pensamientos, necesitamos hablar la palabra porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, para que se cumpla el propósito de Dios de salvar al último de los pecadores, de salvar al último de los gentiles, avancemos con la palabra verdadera del Evangelio. Avancemos con la palabra verdadera del Evangelio para que se cumpla el propósito de Dios. Querida hermana, querido hermano, estimado amigo y estimada amiga, cuán grato nos es poder pasar este tiempo y compartir con usted y ponernos también a disposición suya ante cualquier inquietud, frente a cualquier consulta que quiera hacer, no dude de comunicarse, ni tampoco de utilizar los medios que hoy tenemos para poder compartir con usted más sobre la palabra de Dios. Permítame que en este tiempo final pueda terminar con una oración. Querido Dios y Padre Celestial, estando agradecidos porque nos das poder abrir las Escrituras y compartir libremente, Señor, esta sagrada Escritura, por medio de la cual
La persona que recibe el entendimiento que es dado por medio de la fe puede ser rescatada de una buena manera de vivir y trasladada del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Señor, cuánta gratitud tenemos que nos concede, Señor, esta gracia, que podamos recibir los testimonios de todos aquellos que respondieron favorablemente a la palabra del Evangelio y que hoy sus nombres han quedado inscritos en el libro de la vida eterna. Permite que también conectemos con aquellas personas que tienen inquietudes, interrogantes, para que podamos servirlas como tú has servido y sirves a la humanidad, dándote gracias en todo y por medio de la fe en Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,